Segundo encuentro meditando el Evangelio según San Juan. Hoy nos detenemos sobre el encuentro que Jesús tiene con los discípulos de San Juan Bautista. Este texto que nos cuenta la historia se encuentra en el mismo capítulo 1, en los versículos 35 al 39. Y si tuviéramos que titular esto, le llamaríamos la hora décima. Ahora, recordá lo que nos antecede. Juan el Bautista ha visto a Jesús que venía hacia él y le ha designado con dos nombres a Jesús. Le ha llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y en segundo lugar le ha llamado el elegido de Dios. Evidentemente que estos dos títulos son muy importantes y designan algo de lo que es la misión de Jesús, de lo que es esa misión que el Padre le ha encomendado. A partir de este versículo 35, entonces, Jesús se va a encontrar con los discípulos de Juan el Bautista. Leamos el texto. Dice: al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: he ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: ¿qué buscan? Ellos le respondieron: Maestro, ¿dónde vives? Les respondió: vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Decíamos que a este texto le llamamos de esta manera la hora décima porque es la hora del encuentro. Lo primero es pensar en lo que habrá ocurrido en el corazón de estos discípulos según este texto, porque se dice que cuando el Bautista dice: he ahí al Cordero de Dios, los discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Es decir, que esta forma de indicar quién es Jesús tenía una fuerte connotación en los judíos, de tal manera que sabemos que llamarlo Cordero de Dios supone de alguna manera ponerlo en ese contexto de ese Cordero inmolado que se ofrece a Dios en sacrificio. Ciertamente que Jesucristo, que es el que se va a inmolar, el que se va a ofrecer, es un Cordero perfecto. Recordemos algo de los sacrificios de la Antigua Alianza. En la Antigua Alianza, el sacerdote, todos los años, el sumo sacerdote entraba en el templo y ofrecía el sacrificio. Y lo ofrecía por los pecados del pueblo, pero también lo ofrecía por los pecados propios. Y cada año debía nuevamente realizar este sacrificio porque volvía a pecar. Y aunque debía ofrecer una ofrenda perfecta, es decir, tenía que buscar dentro de los corderos aquel que no tuviera ningún defecto, sabían que siempre tenían algún defecto. En cambio, este Cordero, es decir, nuestro Señor Jesucristo, es el Cordero sin mancha, que no tiene ningún defecto, que no tiene ningún pecado. Por eso, Él es lo que se ofrece y al mismo tiempo el que lo ofrece. Él es el sacerdote y la víctima. Él es justamente ese Cordero sin mancha que se ofrecerá para la salvación de todos nosotros. Esta señalización hace que los discípulos del Bautista vayan detrás de Jesús. Y obsérvese algo que acontece que es interesante. Es decir, siguen a Jesús y cuando lo alcanzan, uno piensa cuántas cosas tendrán en su corazón para preguntarle. En cambio, la pregunta se vuelve enigmática: ¿dónde vives? Y la respuesta de Jesús también: vengan y lo verán. Y dice que se fueron con él y que estuvieron allí con él. E inmediatamente dejan establecida una hora. Es como si lo que aconteció en ese tiempo en que estuvieron con Jesús fue tan importante que aunque pasen los años y aunque vivan una infinita cantidad de circunstancias, siempre tendrán en su corazón esa hora décima, la hora del encuentro con Jesús, la hora en donde estuvieron con Él, en donde se unieron aún más íntimamente a Él. Ahora, ¿cuál es la mecánica, cuál es la lógica que se muestra en este texto? En realidad,
Es un texto que aunque ha dicho que Jesús es el elegido de Dios, que aunque ha dicho que es el Cordero de Dios, en realidad lo que se muestra claramente es que para conocer a Jesús hay que estar con Él. No basta la transmisión de conocimientos de unos a otros. Eso inicialmente sirve a los efectos de que el Espíritu Santo haga su obra en las personas. Pero para tener un conocimiento perfecto de Jesús es necesario estar con Él. Y por eso el Señor los llama a estar con Él. Y también a nosotros nos llama a estar con Él. No es que porque han pasado los siglos la situación ha cambiado. Todos somos invitados a ¿qué cosa? A aceptar esa invitación que Jesús nos hace de ir con Él. Por eso podríamos decir que también en nuestro corazón seguramente hay algún vengan y lo verán. Y después de ir, estar con Él y ver lo que hemos visto, cuando queremos compartir con otros lo que vivimos, evidentemente se nos hace complejo, porque esa experiencia de amor de Cristo, esa relación cercana y única con Él, hace que esta realidad se vuelva intransferible. Aunque algo se puede decir, es mucho más lo que no se puede decir. Aunque algo te puedo contar, es mucho más lo que no te puedo contar. Por eso el Señor a nosotros nos ha dejado para que podamos ayudar a que otros se acerquen a Él. Pero luego que acompañamos a otros en ese camino para que se acerquen a Él, después tenemos que dejar, porque cuando están frente a esa puerta, frente a la puerta del encuentro, cada uno debe abrir esa puerta, porque eso solamente lo puede hacer cada uno. La hora del encuentro, una hora central, vital, no sé cuál es la tuya. Seguramente haya una infinita cantidad de formas a través de las cuales el Señor se encuentra con los hombres. Pero lo cierto es que esa hora del encuentro es como ese pozo a donde tú vuelves a beber el agua fresca que renueva tu vida. No puedes olvidarte de Él. No puedes olvidarte dónde te encontró el Señor. No puedes olvidarte en qué momento de tu vida te diste cuenta que estabas en esa hora décima, en la hora del encuentro, en la hora que lo reconoces, en la hora que estás con Él. De allí que San Pablo volverá siempre sobre el camino de Damasco, ciertamente. No puede olvidar ese momento fundante que hace que se transforme toda su vida, que de alguna manera pone en una nueva dirección su existencia. Cada uno de nosotros también tendrá un lugar en donde el Señor, ¿verdad?, le ha revelado algo, le ha hablado a su corazón, se le ha acercado con una intimidad mayor. Ciertamente que esta hora décima es algo que cada uno de nosotros debe atesorar y que debe ser ese lugar al que volvemos cada tanto cuando de pronto comenzamos a entibiarnos o cuando comenzamos por la rutina a vivir las cosas de una manera que comienzan a ser un tanto peligrosas para la vida de fe. Tenemos que volver a ese lugar del encuentro, ese que queda marcado, como si tú dijeras, yo un día iba por tal lugar y a tal hora, es decir, podrías perfectamente recordar los detalles, porque en la medida en que Dios irrumpa en tu vida y te encuentras con Jesús, entonces ese momento es un momento preciso que puedes recordar y del que siempre estarás totalmente agradecido. La hora décima, la hora del encuentro de los discípulos del Bautista con Jesús, la hora de los encuentros con Jesús, de todos los hombres de todos los tiempos, la hora de ir detrás de Él, de saber que no hay fórmulas, sino que hay encuentro, es decir, conocimiento del Señor por estar con Él, por unirnos a Él. ¿Quién puede ayudarnos en este camino? La Santísima Virgen. Ella sí que conoce el corazón de Cristo. Ella atesora en su corazón el amor de Cristo. Y por ser depositaria de este amor, quiere comunicarnos a nosotros, seguidores de Cristo, ese amor del Señor. De manera que ella es la que sí puede, tal vez en esos momentos en que nuestros caminos se vuelven un tanto complejos, orientarnos adecuadamente para que le encontremos, para que le amemos y para que le sirvamos. La hora décima, la hora del encuentro con Cristo. Bendito sea Cristo, que nos ha regalado el poder amarlo y el poder conocerlo. Que Dios te bendiga y ojalá puedas también tener muy presente esa hora, ese lugar, esas circunstancias en que te encontraste con Él, porque allí habrá una fuente para ti y para tu vida de la que brota continuamente ese vigor, ese amor, y por lo tanto tal vez en algunos momentos debas ir hacia allí
para poder nutrirte y así darle un nuevo impulso a tu vida de fe. Que Dios te bendiga.